Buenas para todos, entonces sean bienvenidos. El día de hoy vamos entonces a revisar en esta videoclase tres elementos particulares. El primero de ellos, las zonas climáticas a nivel mundial, tema importante, hemos venido reconociendo hidrografía, hemos venido reconociendo geografía humana, entonces recuerden que este primer trimestre es como un compendio de elementos geográficos. Recordemos que hicimos unos estudios de gente y demás, ahora vamos a ver el territorio como tal. Para tal fin, entonces ya debió haber usted desarrollado un ejercicio previo donde mediante un juego fue reconociendo dónde se ubica a nivel mundial, en América qué ecosistemas hay, en Europa qué ecosistemas hay, en África cuál es el primordial, y en la parte general ya más o menos reconoció y fue ir yendo recordando características de esto. Ahora vamos a hacer un recorrido en el cual vamos entonces a proceder a ir revisando de forma paulatina las características climáticas a nivel mundial. Entonces, para estudiar el clima vamos a mirarlo desde una reflexión, digámoslo así, muy ligada a cómo se ordena a nivel mundial y desde la competencia de pensamiento reflexivo y sistémico. La pregunta que hoy nos queremos contestar es la siguiente: ¿cómo se pueden estudiar las condiciones climáticas de una región determinada? Entonces, para estudiar el clima hay que pensarnos en dos categorías diferentes. La categoría de condición climática, ¿cierto? Que es una categoría absolutamente diferente, ¿cierto? A la categoría de clima. Usualmente se nos enseña que el clima es lo que se estudia y no, nosotros estudiamos las condiciones de ese. Si se estudia en un periodo corto de tiempo, lo llamamos condiciones meteorológicas. Si se estudia en un periodo largo de tiempo, se estudia clima. ¿Listo? Para revisar entonces esto, volvemos por allá a prekinder, a Sextico, ¿sí? Al prekinder de su vida, donde le mostraban mediante este esquemita, este planetoide, los elementos y la forma en que imaginariamente el ser humano dividió la Tierra para facilitar su estudio. Para facilitar su estudio, creó dos zonas polares, ¿cierto? La del norte, la superior, por supuesto, la del sur, la inferior, por supuesto. Curiosamente, los griegos crearon el concepto de austral, austral para la zona inferior. Entonces, esta es la zona austral. Pero también creamos un concepto o un término, los griegos en particular, para la zona posterior, que es la zona boreal. Por esta razón es que en esta parte del mundo se da la aurora boreal. ¿Perfecto? Listo. Dicho esto, es importante mencionar que creamos también una línea en la mitad, la famosa half, la mitad de este planeta. Y en esta línea es importante porque acá nos encontramos nosotros. Esta línea del Ecuador nos atraviesa en el departamento o en la Amazonía colombiana, más precisamente. De esta zona, acá arriba, lo llamamos la famosa zona intertropical. ¿Por qué intertropical? ¿Por qué la llamamos de esta manera? Porque, por supuesto, la parte superior queda al trópico de Cáncer y en la parte inferior queda al trópico de Capricornio. Entonces, en medio de los dos, intertropical. De acá, de la zona del Ecuador, hasta acá hay 23.5 grados. Entonces, para que lo vayan pensando. Curiosamente, tenemos que después de esto hay zonas templadas y en la parte más latitudinal y longitudinal tenemos zonas frías. Estas zonas frías tienen unas características particulares del clima. Esto es lo que vamos a estudiar como tal. Entonces, empecemos. Las zonas cálidas. Las zonas cálidas se caracterizan por elementos importantes que vamos a mencionar acá. El primero de ellos, zonas tropicales. Acá tenemos la presencia de la selva, ¿cierto? Una zona húmeda. También se puede encontrar acá el bosque húmedo. Y la presencia de la sabana. Y es acá donde desmontamos el mito de la sabana de Bogotá. Porque pues valdría la pregunta, ¿cuántas planicies pobladas de elefante ha visto en Bogotá o en sus proximidades? Pues ninguna. De esa manera también es importante mencionar lo siguiente. La sabana tiene que ser una extensión continuada de una planicie. Y si somos rigurosos,
lo que denominamos sabana de Bogotá es la extensión continuada de una cordillera, no hay sabana. ¿Qué otras características tiene acá? Usualmente las selvas tienen unos regímenes de lluvia muy importantes, extendidos en el tiempo. Bien, y esa es la principal diferencia de los otros tipos de zonas, los de clima seco, porque acá vemos zonas cero trópicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son zonas donde los regímenes de lluvia se dan de formas aisladas, discontinuas o muy escasas. Es por eso que el desierto es una zona serotípica donde tenemos presencia muy escasa de vegetación. Una de las condiciones para que se llame desierto es que quiere decir que la vida allí es virtualmente imposible. O sea, son la vegetación y los animales que viven allá están muy acostumbrados al estrés de la pérdida de agua. Y la estepa, que también es una planicie, pero seca. Usualmente esta estepa es una estepa de lo que nosotros llamamos un bosque seco. ¿Listo? Esto es un bosque seco, usualmente. Cambiando de zona tenemos las templadas o zonas de transición. Acá tenemos el paisaje mediterráneo característico, por supuesto, de esta parte del mundo que queda sobre el mar Mediterráneo, regiones de España, Italia y Grecia. Tenemos el paisaje templado, ¿cierto? Que es característico de zonas más o menos frescas y usualmente el que más nos gusta como humanos, que es el famoso paisaje de la pradera. Acá, ¿qué tenemos? Por ejemplo, que en esta zona templada hay estaciones, que en esta zona templada hay bosques de galería, presencia floral y de algunos animales que por supuesto son los que poblan este tipo de elementos. Finalmente tenemos las zonas frías. Y para hablar de zonas frías tenemos el paisaje glacial, la taiga y la tundra. El paisaje glacial es, por supuesto, esa herencia glacial, ¿cierto? Que se presenta, ustedes recuerdan la época de las glaciaciones, y estas zonas son tan frías que ese hielo proviene de esas glaciaciones. La segunda zona objeto de estudio es la de la taiga. Y la de la taiga es una zona de transición donde digamos así, de una forma los reflexionamos, es decir, una zona que, no, que aunque es fría, empieza a tener vegetación y usualmente los osos polares hacen una transición de taiga a paisaje glacial. Y finalmente tenemos la tundra. ¿Cuál es la característica entre taiga y tundra? Que estas dos cuentan con una capa, por ejemplo, denominada permafrost. Y el permafrost es como ese hielo, esa agua que queda sobre el suelo y que impide que se dé cualquier tipo de vida. Por eso este tipo de vegetación es escasa de flora, porque tienen que retener todos los minerales y nutrientes en el tallo de los árboles. ¿De acuerdo? Entonces, esta era la presentación que les quería hacer a muy grandes rasgos, de una forma muy sintética, recordar los elementos que le componen para que usted pueda desarrollar lo que está aquí debajo, la parte de proceso y desarrollo de la competencia. ¿De acuerdo? Muy buena suerte. Ustedes saben que deben enviarme ese taller terminado al correo que está ahí abajo y que también deben hacer un DAT quiz. Ahí les aparece el link y el código para que lo hagan. ¿De acuerdo? Muy buena suerte. Quedo atento a sus preguntas mediante ciber o mediante correo electrónico que también se encuentra acá abajito.